En la Rusia del siglo XIX, en la ciudad de Skotoprigonievsk, vivía la familia Karamazov. Fyodor Karamazov era el padre de la familia, un señor burlón, de malos hábitos, borracho, mujeriego, irrespetuoso, un desastre moral, una persona difícil. Tenía bastante dinero. Los hermanos Karamazov. El hermano mayor era Dmitri o Mitya. El hermano impulsivo, pasional y explosivo, exmilitar y con problemas de amor, y el corazón dividido entre dos mujeres. El hermano del medio, Iván, es el hermano intelectual y educado, con muchas ideas occidentales. Es ateo, es como un pequeño Friedrich Nietzsche dentro de la historia. El hermano menor, Alyosha o Alexei, es un joven de 20 años y el héroe de la historia, muy querido por todos y mediador de los problemas de su familia. A los 17 años comienza a ser educado en un monasterio por monjes y por el padre Zosima. Una gran tragedia sucede en el hogar Karamazov, un crimen terrible que apunta al hermano impulsivo Dmitri. En un punto, Iván afirma: hay pruebas matemáticas e irrefutables de que Dmitri es culpable. Sin embargo, su hermano Alyosha tiene firme convicción de su inocencia. Sin embargo, no tiene pruebas que valgan en un tribunal. ¿Es Dmitri inocente? Descúbrelo en el libro. Otros personajes importantes que hay que mencionar son Smerdyakov, posible medio hermano de los Karamazov. Es un sirviente en el hogar de Fyodor Karamazov y es gran admirador de Iván. Grushenka, que es uno de los amores de Dmitri, es joven, muy bella, caprichosa, se ve a sí misma como una mujer mala, pero realmente tiene buen corazón. Katerina Ivanovna, que es el amor oficial de Dmitri, una mujer aristócrata, noble e inteligente, y un poco impredecible. El padre Zosima, quien es el padre y guía espiritual de Alyosha y de muchas otras personas del monasterio y de la ciudad de Skotoprigonievsk. Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar de este libro llamado Los hermanos Karamazov y lo titulo El impacto de nuestros actos en el mundo. Nosotros vivimos nuestras vidas muchas veces sin saber o sin ser conscientes del gran impacto que nuestras obras y nuestras palabras mismas pueden tener sobre el mundo entero, sobre la fábrica del mundo entero y de las personas a nuestro alrededor. Y esto se intensifica aún más cuando hacemos cosas malas o egoístas. A veces creemos erróneamente que nuestras acciones dan igual, todo da lo mismo, que nuestros actos, que nuestras palabras no tienen impacto en el mundo a nuestro alrededor, pero nos equivocamos. Y creo que una de las principales enseñanzas de este libro es las muchas maneras en las que nosotros podemos impactar al mundo con nuestros actos, ya sea de forma consciente o inconsciente, directa o indirecta. Por ejemplo, ¿cómo actuaba Dmitri, el hermano impulsivo? Dmitri decía cosas como, por ejemplo: yo estoy enamorado y a mí no me importa nada, no me importa golpear a mi padre, no me importa humillarme en público para pedir dinero prestado para poder perseguir a mi amor, no me importa romperle el corazón a otra mujer y no me importa golpear a quien sea, pelear con quien sea, porque es que yo estoy enamorado y yo voy a buscar a mi amor. Eso es egoísta. Y ese comportamiento impulsivo de Dmitri causa mucho dolor a su alrededor y es un dolor que ni siquiera él es consciente que causa. Él ignora muchas de esas cosas, pero Alyosha, el hermano menor, trata de ir arreglándolas un poquito. O más que de arreglarlas, trata de sanar un poquito el dolor que causa Dmitri sin darse cuenta. Creo que muchos hemos sido Dmitris en algún momento de nuestras vidas, cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos y nuestros deseos egoístas. Otros hemos sido más como Iván, un poco ateos, escépticos y creemos que ya tenemos la vida resuelta y lo sabemos todo. A veces también somos así. Y muy pocos logramos ser como Alyosha, el hermano menor. Según Dostoyevsky, Alyosha es el héroe de esta historia. Y la razón, en mi opinión, es porque es un muchacho con un don muy especial, un don divino muy especial, y es que él ama incondicionalmente, tanto a su familia como a todas las personas. Alyosha es educado en un monasterio. Él a los 17 años se une al monasterio y recibe las enseñanzas de los padres en ese monasterio. Uno podría creer tal vez que eso hace a Alyosha un muchacho fanático religioso y que juzga a las personas que no son fanáticas como él, o que
juzga a las personas por no seguir ciertas reglas, pero cuando uno lee el libro ve que no es así. Uno puede ver que, por ejemplo, Alyosha honraba siempre y respetaba a su padre, a pesar de que era una persona blasfema, irrespetuosa, súper problemática. Sin embargo, Alyosha lo honra, y no es que sea un tonto o un cobarde, porque en algunas ocasiones tiene que enfrentar a su padre. Cuando tuvo que enfrentar a su padre, igual lo enfrentó. Alyosha también amaba incondicionalmente a su hermano Dimitri, a pesar de todas las embarradas o grandes errores que comete Dimitri, de su impulsividad. De todas maneras respeta ese amor que él siente por Grushenka y trata de ayudarlos en lo posible. Alyosha también amaba incondicionalmente a su hermano Iván, a pesar de que Iván era ateo y tenían cosmovisiones muy distintas. Las interacciones entre Iván y Alyosha son muy interesantes. Hay un capítulo muy interesante que a veces lo venden como un cuento corto aparte, que se llama El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor es el nombre del capítulo y también es el nombre de una historia que cuenta Iván dentro del libro, una historia dentro de la historia, y es una historia muy crítica de la corrupción en las religiones, o de la corrupción en la Iglesia Católica Romana más puntualmente. Es un poco ácido este episodio. Iván también trata de hacer dudar de la fe de su hermano Alyosha, utilizando historias que salen en el periódico, que eran historias bastante chocantes de crueldad y de injusticia en el mundo. Y él le preguntaba a Alyosha, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que estas cosas tan terribles sucedan? Alyosha no sabe qué decirle realmente. Creo yo que Alyosha con sus actos le contesta a Iván, y para entender preguntas tan difíciles como esta es importante ver el gran panorama de toda la historia de la humanidad. Un dato curioso es que estas historias que Iván cuenta son historias que Fyodor Dostoyevsky obtuvo de periódicos rusos reales de la época, es decir, esas historias crueles que se narran ahí sucedieron realmente en la Rusia del mundo real. Hay otra interacción muy fascinante entre Alyosha e Iván en el libro 9, casi sobre el final de la historia. Alyosha tiene algo de don místico y detecta que Iván se está culpando a sí mismo por el crimen que sucede. En mi opinión, Iván se culpa a sí mismo porque Iván estuvo enseñándole a varias personas estas ideas ateas e ideas de relativismo moral, de que como Dios no existe, entonces no hay ley y todo vale. Iván hablaba mucho de esto, pero yo creo que Iván no es que creyera realmente en estas cosas. Sin embargo, algunas de las personas que lo escucharon, como Smerdyakov, el medio hermano posible, sí se tomaron muy en serio estas palabras y las llevaron a cabo. Esto de que no hay Dios y no hay ley y de que todo da igual. Entonces, en este episodio, Alyosha busca a su hermano y le dice de frente: te acusas a ti mismo y te has confesado a ti mismo de que tú y solamente tú eres el asesino, pero tú no eres el asesino, está cerrado. El asesino no fuiste tú, ¿me oyes? No fuiste tú, Dios me envió para decirte eso. Después de esto, Iván queda en shock porque estos eran los pensamientos privados de Iván y no se los había dicho a nadie. Entonces Iván, como todo buen escéptico, trata de encontrar una explicación racional y concluye que Alyosha lo estuvo espiando, estuvo escuchando alguna conversación privada de él, cosa que realmente no sucedió, sino que Alyosha realmente intuye correctamente qué es lo que estaba pasando por la mente de Iván. Iván eventualmente sucumbe y colapsa debido a problemas de salud mental que tenía, o lo que yo llamaría también una opresión espiritual maligna, o podríamos decir, como lo diríamos en tiempos modernos, que Iván tenía esquizofrenia. Hay un capítulo sobre la esquizofrenia de Iván que es muy interesante. Ese también es bastante impactante. Y bueno, para ir resumiendo y cerrando la historia, para mí Los Hermanos Karamazov es una de las mejores obras del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Aborda muchos temas espirituales, de la vida, de psicología. Me parece que es una historia muy importante y una que todos deberían conocer. Leer un libro de estos puede ser difícil porque es bastante extenso, son más o menos 700 páginas. Entonces requiere paciencia. Me parece que este libro en sí mismo es una manera de implementar buenos hábitos. Es posible en un día leer una paginita, de pronto 2 o 20 paginitas, depende de lo que podamos hacer, pero vale la pena. Otro tip que doy para leer este tipo de libros de Dostoyevsky es que en un papel uno debería ir anotando los nombres de los personajes y los apodos que tienen y quiénes son en la historia, porque si no uno fácilmente se va a perder.
Según Dostoyevsky nos cuenta al principio de la historia, el héroe es Alyosha, aunque yo lo percibí más como que el protagonista de la historia es Dmitri. Muchos somos o hemos sido Dmitri en nuestras vidas alguna vez. Alyosha es más como un ideal que a muchos les gustaría alcanzar, pero que no se puede alcanzar. De todas maneras, allá afuera sé que hay muchas personas como Alyosha en el mundo. Bueno, y ahora voy a leer mis citas favoritas del libro. No digas el pecado es poderoso, la maldad es poderosa, el ambiente corrupto es poderoso, y nosotros estamos solos e indefensos, y ese ambiente maligno nos desgasta e impide que realicemos nuestras buenas obras. Huid de ese desánimo, hijos. Hay un solo medio de salvación. Tómate a ti mismo y hazte responsable de los pecados de todos los hombres. Esa es la verdad, sabedlo, amigos. En cuanto sinceramente te hagas responsable de todo y de todos los hombres, verás de inmediato que realmente es así, y que tú eres culpable por cada persona y por todas las cosas. No seas orgulloso ante los humildes, ni orgulloso ante los grandes, y no odies a quienes te rechazan, te deshonran, te ultrajan y te calumnian. No odies a los ateos, a los maestros del mal, ni a los materialistas, ni siquiera a los que entre ellos son perversos, ni a los que son buenos, porque muchos de ellos lo son, especialmente en nuestro tiempo. Recuérdalos así en tus oraciones. Salva, Señor, a aquellos por quienes nadie reza. Salva también a los que no quieren rezarte. Y añade enseguida, no es por orgullo que te lo pido, Señor, porque yo mismo soy más vil que todos. Mirad al mundo y a todo lo que se exalta por encima del pueblo de Dios. ¿Acaso no está allí distorsionada la imagen de Dios y su verdad? Tienen ciencia y en la ciencia solo aquello que está sometido a los sentidos. Pero el mundo espiritual, la mitad superior del ser humano, es completamente rechazado, desterrado, con una especie de triunfo e incluso con odio. El mundo ha proclamado la libertad, especialmente en los últimos tiempos. Pero ¿qué vemos en esa libertad suya? Solo esclavitud y suicidio, pues el mundo dice: tienes necesidades, así que satisfácelas, porque tienes los mismos derechos que los hombres más nobles y ricos. No temas satisfacerlas, antes bien, multiplícalas. Esa es la enseñanza actual del mundo, y en esto ven ellos la libertad. Pero, ¿qué resulta de ese supuesto derecho a multiplicar las propias necesidades? Para los ricos, aislamiento y suicidio espiritual. Para los pobres, envidia y asesinato, porque se les han concedido derechos, pero aún no se les ha mostrado ningún camino para satisfacer sus necesidades. Al tomar la libertad como el aumento y la satisfacción inmediata de las necesidades, deforman su propia naturaleza, pues generan en sí mismos innumerables deseos inútiles y necios hábitos y los más absurdos caprichos. Viven solo para la envidia mutua, la búsqueda del placer y la ostentación. Tener banquetes, caballos, carruajes, rango y esclavos que los sirvan se considera ahora una necesidad tan imperiosa que por satisfacerla sacrificarán la vida, el honor, el amor a la humanidad e incluso se matarán si no logran satisfacerla. Muy distinto es el camino monástico. La obediencia, el ayuno y la oración son objeto de burla y sin embargo solo ellos constituyen el camino hacia la libertad real y verdadera. Corto mis necesidades superfluas e innecesarias, mediante la obediencia, humillo y castigo mi voluntad vana y orgullosa, y así con la ayuda de Dios alcanzo la libertad del espíritu y con ella el gozo espiritual. Bueno, y muchas gracias por haber visto este video. Me cuentan en los comentarios qué opinan, si les interesa. Voy a dejar los links en la descripción para poder conseguir el libro en español y en inglés por Buscalibre. Y nos vemos la próxima semana. Voy a hablar sobre un libro muy bueno de estoicismo y de estoicismo en general. Nos vemos la próxima, gracias.